Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. La gratitud de Abraham hacia Melquisedec es el tema del que hablaremos esta mañana. La lectura está en Génesis 14 del 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este pasaje bíblico es uno de esos pasajes bíblicos que generan muchas preguntas y tal vez uno tiene pocas respuestas. ¿Quién es este Melquisedec que aparece en este relato bíblico? La palabra Melquisedec quiere decir rey de justicia o mi Dios es justo. Y dice que él se aparece cuando Abraham regresaba de aquella gran victoria. Abraham, con apenas 318 hombres, había vencido 4 ejércitos, 4 reyes con sus ejércitos. Y claramente la victoria la había dado Dios. ¿Ok? Esto fue una batalla victoriosa, milagrosa. Cuando Abraham regresa, dice que 2 reyes salen a recibirlo. Uno es el rey de Sodoma y otro es este hombre que le saluda en el nombre de El Elión. La palabra Elión en hebreo significa el Altísimo y él significa Dios. El Elión significa el Dios Altísimo. Entonces Melquisedec le dice: sea bendito Abraham de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y luego dice: y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. 2 cosas. 1, estamos hablando de un hombre que no es israelita porque el pueblo de Israel aún no existía, pero que él conocía al Dios de Abraham. Y dice que él era rey, pero que de Salem. Es posible que Salem se refiera a lo que hoy es Jerusalén. Y dice que este rey era sacerdote del Dios al que Abraham le servía. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo este hombre conoció de Dios? ¿Quién es exactamente Melquisedec? Pero le voy a recordar que Job, que vivió mucho antes que Abraham, o en los tiempos de Abraham, en los tiempos de los patriarcas, este hombre también conocía a Dios. Es decir, hay cosas, tratos de Dios con los hombres. No todo está escrito en la Biblia de los tratos de Dios con los hombres. San Juan dice que en la Biblia se escribió lo que es necesario para que nosotros oyendo creamos y seamos salvos. Pero dice que de las cosas que Jesús hizo en la tierra, muchas no se escribieron porque, dice Juan, no alcanzarían todos los libros de la tierra para escribir todas las cosas que hizo Jesús. ¡Wow! Pero las cosas que la Biblia permite que están escritas lo hace por una razón. Y en este vemos 2 cosas. Un rey que reconoce, le dice a Abraham: mira, la victoria que tú tuviste fue Dios que te la dio. Pero que él no tiene que decirle eso a Abraham porque Abraham lo sabe. Y Abraham, dice la Biblia, que entrega los diezmos a este rey. Y usted dirá: oh, pero yo no sabía que la Biblia hablaba de eso del diezmo. ¿Y cómo se maneja eso? Bueno, tal vez otro día hablaremos más sobre esto. Pero cuando usted le cita, por ejemplo, como Deuteronomio 14 del 22 al 29, Primera de Samuel 8 del 1 al 15, Números 31 del 21 al 41 y muchas otras citas más, usted va a encontrar que había una cultura en Israel de que cuando la gente venía de la guerra, ellos del botín que tomaban, daban una parte de ese botín de guerra o de la ganancia de ellos, daban una parte.
al rey, y daban una parte a los sacerdotes del templo. Eso era como una costumbre que ellos tenían. A Jesús un día le preguntaron también sobre esa cuestión, si es lícito diezmar o dar el tributo al César, es decir, al rey. Y Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Mire, este tema es realmente controversial, el tema del diezmo. Y ustedes sabrán en la Iglesia Renuevo, los que están allá, que tal vez nunca me han escuchado dar un mensaje sobre diezmo, diciendo a la gente, usted tiene que diezmar. Porque como honestamente sé que han habido casos de manejos extraños con esto y todo esto, yo particularmente creo que el asunto de diezmar o no es un asunto primero del corazón, porque tiene que ver con la gratitud. Claro, la Biblia establece que nosotros no somos dueños de nada aquí en la tierra, sino mayordomo, que nosotros venimos con las manos vacías, sin nada, y así mismo salimos de este mundo. Entonces, ese es un principio, ya sea que tú diezmes o no. Es bueno recordar un principio. En este mundo no tenemos nada, mi casa, mi carro, mi familia, mi esto. En realidad, mi querido, usted y yo nos vamos como venimos, con las manos vacías. De hecho, ni con las manos, porque hasta eso lo dejamos. El cuerpo que usamos tampoco nos pertenece. Yo recuerdo una vez cuando en este edificio donde yo vivo, hace como 10 años, cuando yo lo compré, le dije al ingeniero, la Biblia dice que de lo que Dios nos da, uno tiene que devolver a Él una parte en gratitud, porque nosotros lo que somos administradores. Yo le dije, aunque usted no se congregue en ninguna iglesia ni tal cosa, pero aunque sea de lo que usted reciba, coja una parte y vaya y construya una casa de lo que usted se ganó haciendo estos 63 apartamentos. Coja una parte y vaya por ahí a un barrio pobre y haga un par de casitas y regáleselo a un par de gente, que Dios lo va a bendecir. De esa manera le hablé yo a él del diezmo. Ahora, y usted ve, y yo no le estaba hablando al de llevarla a ninguna iglesia, aunque sí, la Biblia dice que los diezmos se traen al alfolí, pero yo le dije, mire, de alguna manera, ¿y qué yo le digo eso? Todo profesional, al médico, al ingeniero, al abogado, al chiripero, de alguna manera siempre recuerde que usted le dieron la vida de gratis, que usted tiene, la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Bueno, me metí en el tema que le dije que le iba a dejar eso para otro día, pero para mí ese es el principio que yo uso, ¿entiendes? Es que tú tienes que servir como Jesús se entregó todo por ti en la cruz, porque Jesús no dio una 10ª parte de sí, Él dio el 100%. Él se entregó totalmente en la cruz. Él lo dio todo por ti y por mí. Entonces, ¿qué podemos tú y yo darles a Dios? Bueno, lo más importante es el corazón. Una cita que yo le voy a dejar de tarea para que usted lea es Romanos capítulo 12. Dice la Biblia, os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad, antes la gente tomaba un corderito y lo sacrificaba. El libro de Levítico habla mucho de eso. Sacrificaba un corderito. Hacían un altar de madera, de piedra, encima ponían una madera y encima de la madera ponían el corderito. Y usted tiene que imaginarse cómo la sangre mojaba esa madera y luego llegaba hasta la tierra. Lo mismo pasó con Jesús. Cuando lo pusieron en la cruz, en la madera, allá en un madero, cayó la sangre hasta la tierra, y la tierra que recibió la sangre de Abel y que fue contaminada, ahora recibe la sangre de Cristo. ¿Ok? Y la sangre de Cristo es el pago por toda nuestra iniquidad. Entonces, resumiéndole, porque es muy complejo y largo este tema, cuando usted ve que Dios le dijo a Abraham, ve y que lo vamos a ver más adelante, ve y sacrifica a tu hijo. Abraham fue un hijo que Dios le dio a los 100 años. Abraham fue a sacrificarlo. Pero cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice, no. Y lo que aparece es un corderito. Dice la Biblia que estaba trabado por los cuernos en un zarzal, es decir, en una mata de espinas. Bueno, Abraham sacrifica ese corderito. El corderito gritó
Y por eso es que los judíos tocan el shofar, porque el shofar recuerda el grito de ese carnerito, de la misericordia, de la intervención de Dios. Entonces, cuando un shofar suena, les recuerda a Dios el momento cuando Él hizo una provisión de un cordero y que fue librado el hijo de Abraham. Eso tiene ese significado. El shofar es un grito hacia Dios. Se usa también como un grito de guerra. Y entonces, Abraham, en vez de sacrificar a su hijo, muere otro corderito. Y allí, cerca de ese mismito lugar, fue que Jesús murió, también en una cruz. Y lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, tú ves como lo que tú sentiste un día, para que si tú hubieras tenido que entregar a tu hijo, lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí, un día yo voy a tener que entregar a mi hijo por ti. ¿Ok? Y por eso, hermano, por eso yo soy cristiano. Por eso es que yo amo a Jesús. Porque cuando yo veo lo que Él hizo, lo que Él pasó, lo que su papá sufrió entregando a su hijo por nosotros, yo no tengo con qué pagarle a Dios. Y por eso fue que un día yo dije, yo le voy a servir a Dios. Yo le dije, fue una conversación que ya tuvimos, porque yo nací en un hogar cristiano, pero yo me fajé y leí la Biblia, una Biblia que se llama Biblia Devocional de Estudio. Me la leí de arriba a abajo. Y Dios me habló leyendo la Biblia. Y yo dije un día, Señor, yo voy a coger mi mochilita y te voy a caer atrás. Para donde tú vayas, yo voy a ir. Y hasta el día de hoy. ¿Ok? Es una decisión diaria, pero sobre todo es que yo no tengo con qué pagarle a Dios. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Abraham cuando regresó, que él sabía que esa victoria tan grande no era de él. Y Melquisedec hace algo extraño, porque dice la Biblia que lo recibe con pan y vino. Y usted sabe que quien recibió a su discípulo con pan y vino en la última cena fue Jesús. Ese acto ceremonial donde el pan representa el cuerpo y la sangre representa, y el vino representa, el jugo de la vid representa la sangre de Cristo. Ese ritual hace eco, es un ritual profético anunciando a Jesús. En resumen, ¿el diezmo es bíblico, sí o no? Sí, el diezmo es bíblico. ¿Debe cada persona de alguna manera mostrar esa gratitud? Sí, cada persona debe mostrarla. ¿Dónde y cómo usted lo va a hacer? Bueno, esos son problemas suyos. Yo no me voy a meter en eso. La Biblia dice que se lleva al alfolí. Pero, perdón, como usted lo haga son asuntos suyos, pero siempre recuerde, sirva para atrás. ¿Ok? Sirva para atrás. Si hay doctores que ganan mucho dinero siendo médicos, pero donan un poco de su tiempo para ir a un hospital a trabajar sin cobrar. Vamos a dar ese tema ahí por hoy, porque es muy extenso. Pero al final, lo importante es ser agradecido con Dios. Hacer algo como los 10 leprosos. Usted recuerda que fueron 10 que fueron sanados y uno solo se devolvió a dar las gracias. Y Jesús preguntó, ven acá, ¿no fueron 10 que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Cuando usted saca la cuenta, 10 y vino uno, eso es el 10%. ¿Ok? Es que de 10, solamente uno es agradecido entre nosotros. Quiere Dios que tú y yo seas esa gente que cuando nos levantemos por la mañana, como dijo Pablo, vuestro cuerpo como sacrificio, en vez de poner un corderito, nosotros nos pongamos nosotros mismos ahí en el altar. Le digamos, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte. Hoy yo no tengo un corderito para ofrecer, pero vengo yo mismo a ofrecerme como tú te ofreciste tú mismo. Haz tu voluntad en mí, perdona mis pecados, límpiame. Y como aquel corderito antes se ofrecía y tenía que ser sin defecto, ayúdame, Señor, a que yo sea un hombre, a que yo sea una mujer sin defecto, en santidad, que me presente delante de ti y que los defectos que yo tenga sean cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Que tú y yo seamos hoy un sacrificio, una ofrenda viva para Dios. Dice la Biblia en el verso, continuando con la lectura de hoy, ¿verdad? En el verso 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Qué está diciendo Abraham acá? Mientras que el rey Melquisedec recibe a Abraham con alegría y hace un banquete, ¿verdad? Una fiesta.
El rey de Sodoma sencillamente le dice, ok, dame la gente y cógete el dinero. Y Abraham le dice, no, yo te voy a devolver tu dinero para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Y usted ve, por ejemplo, los pastores tenemos que tener mucho cuidado con el tema del diezmo y demás. Y yo, por ejemplo, hay gente que dice, los pastores no trabajan. Bueno, yo no sé los pastores que usted conoce, pero yo trabajo mucho, mucho. Es verdad, y estudié y me preparé, hice 2 maestrías y traté de echar para adelante y trabajo muy duro, ¿entiende? Y yo le puedo decir a usted que el trabajo de pastor en la iglesia, a mí, yo no hago ese dinero por paga, a mí no hay con qué pagarme eso, ¿ok? Ni lo hago por dinero, lo hago por gratitud, porque como le dije, no tengo con qué pagarle a Dios. Pero yo creo que es muy bueno que los pastores que podamos, trabajemos. Ese es mi caso, yo trabajo. ¿Ok? Los pastores que podamos trabajamos. ¿Para qué? Porque así, al igual que hizo Pablo, evitamos que que el evangelio caiga en descrédito. Que la gente esté diciendo, mira el pastor, el carro que tiene, la casa que tiene. ¿Entiendes? Y que la gente sepan también, no, yo tengo eso, pero fíjate, yo lo trabajé. ¿Ok? Entonces, pero no estoy diciendo que sea malo, que el pastor que se dedique a la obra, pues la iglesia lo sostenga, porque también eso es bíblico, ¿ok? También eso es bíblico. Entonces, en el caso de Abraham, le dice a este hombre, no, yo no quiero nada de ti, yo solo tomaré lo que es del diezmo que voy a entregar, y lo que estos jóvenes que fueron conmigo les toca a ellos, pero para mí no, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Lo otro que muestra Abraham aquí es que él no le sirve el dinero, él no trabajó por dinero, ¿ok? Él le sirve a Dios y no al dinero, no a los intereses, y él no pone la mano en cosas que Dios no le haya dicho. En el día de mañana vamos a ver cómo Dios entonces bendice a Abraham, porque él demostró que él prefería a Dios y no a los bienes materiales. Cuando Abraham desecha esta cosa, esta riqueza que no viene de Dios, no cogió las cosas que era de Sodoma, usted verá cómo Dios entonces le multiplica y le bendice. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a saber escoger la mejor parte, a saber escoger la bendición de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que tenga un feliz y bendecido día.